Buenos días. Hace 190 años, siendo el presidente de ejercicio el señor José Rafael Gallegos, el Congreso Nacional Costarricense emite el decreto número 50, donde se ordena el traslado de la villa de Ujarrás a la zona de los Riachuelos y se indica que el nuevo asentamiento tendrá por nombre El Paraíso. Hemos invitado al señor Alberto Calderón Vega, historiador y artista plástico, para que nos hable de esta coyuntura y de las implicaciones que tuvo para aquellas personas el pasar de la noche a la mañana de ser ujarraseños a ser paraiseños. Alberto ha realizado una investigación basada en la consulta de las actas del Ayuntamiento de Ujarrás y de Paraíso entre los años 1821 y 1834. Agradecemos su anuencia a compartir con la comunidad los hallazgos de su investigación y les invitamos a seguirlo. Adelante, Alberto. Buenas tardes. Hoy, miércoles 23 de marzo del año 2022, se cumplen 190 años del decreto del traslado de la población de Ujarrás al llano de los Riachuelos, hoy Paraíso. En ese año, el gobierno del Estado Libre de Costa Rica emite un decreto para trasladar a dicha población hacia este territorio que hoy nosotros habitamos. Se había intentado durante varios años el traslado, aunque la población de Ujarrás siempre se opuso porque hay una gran diferencia entre el territorio de Ujarrás, que ellos habitaron por cientos de años, desde el periodo precolombino hasta la llegada de los españoles al Valle de Ujarrás a partir del año 1561, cuando comenzó la conquista, que dura 9 años, terminada finalmente en los primeros días de 1569. Y de ahí en adelante hasta 1821, los años de colonia. Y los 10 años siguientes, que ya corresponden al periodo republicano, es donde se intensifica el deseo de sacar a la población de Ujarrás para, posiblemente, el interés mayor es apropiarse de las tierras de los ujarraseños. Tenemos conocimiento de algunos desplazamientos hacia el lado oeste del Valle Central, con nuevas poblaciones en los sectores de Alajuela y San Ramón, para el cultivo de tabaco y el nuevo producto que ha llegado, que es el café. Las tierras ricas de Ujarrás, que es un gran territorio, que no es solo el valle, sino todo lo que corresponde hoy a la provincia de Limón, era territorio de Ujarrás, junto con Térraba y Boruca en la región del Pacífico. Creemos que el interés del gobierno y de algunos políticos de Cartago y aún de Ujarrás, en base a documentos que hemos estado revisando, es el mayor interés quedarse con las tierras comunales de los ujarraseños, porque la plantación del café es eminente en todo este sector del Valle Oriental. Para reseñar un poco de las consecuencias que tuvo en la población de Ujarrás este hecho, hemos hecho un pequeño guión que voy a permitirme leer a manera de una guía de lo que vamos a tomar como ejemplo. Es que el decreto obliga básicamente a la destrucción de Ujarrás. Y la consecuencia funesta de ese traslado, la creación de Paraíso. ¿Qué pasa con los vecinos de Ujarrás? ¿Cómo se hizo el nuevo poblado? ¿Cómo fueron construidas las casas después del desmonte? Porque tenemos que tener claro que aquí era una montaña, eran territorios baldíos entre Ujarrás y Cartago, y lo primero que tuvieron que hacer los que salieron obligados de Ujarrás es a voltear montaña,
a desmontar, a hacer los trillos para donde iban a ir las casas y finalmente poder hacer unos ranchos de paja y horcones y bejucos y cañas bravas en donde escampar los aguaceros que caían constantemente y poco a poco ir construyendo un pueblo. Porque tengamos claridad, hoy a uno lo trasladan de un pueblo y el otro pueblo ya está listo. Aquí no. Ujarrás fue despoblado a la fuerza por el decreto del gobierno y aquí arriba no había nada. Entonces los pobladores de Ujarrás lo primero que empezaron fue a desmontar, como se llamaba en la época, digámoslo hoy en cotidiano coloquial, a chapear porque esto era una montaña. Después construir la ermita, construir las casas de los principales, el cabildo, el cuartel, las casas de la gente pobre y de la gente mucho más pobre conforme su condición social se iban alejando del centro, o sea, de la plaza, hacia afuera, hacia el norte, sur, oeste y este, para ir construyendo ranchos pajizos para los pobladores que en Ujarrás tenían casas de calicanto y de adobes, pero que el decreto los obligó a destruirlas, quitar tejas y venirse técnicamente con una mano atrás y otra adelante, a construir un rancho hasta que pudieran tener los medios para construir sus casas que, como dije inicialmente, unos ranchos de paja con horcones mal hechos, es decir, troncos de poró y de árboles que encontraban para poder guarecerse. Hemos revisado algunos libros para tener información de lo que estamos acotando, como por ejemplo los libros de actas de la Municipalidad de Ujarrás desde 1812 hasta 1832, y específicamente el expediente 268 de la serie municipal, que es un tomo de 300 hojas, que tiene todas las actas del año 32, en donde se pueden leer las cosas que fueron ocurriendo a los ujarraseños una vez que salieron forzosamente del valle de Ujarrás. Me voy a permitir leer el decreto que emitió el Ministerio General de Gobierno del Estado Libre de Costa Rica, de mano del vicejefe de Estado, Rafael Gallego, que le envió a la Asamblea Constitucional de Estado Libre de Costa Rica para que emitiera el decreto. Y dice: el vicejefe de Estado Libre de Costa Rica en ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, por cuanto la Asamblea ha decretado y el Consejo sancionado lo siguiente: la Asamblea Constitucional de Estado Libre de Costa Rica, en consideración a los terribles males que afligen a la antigua villa de Ujarrás, que ha representado al Ejecutivo en su mensaje del día 1 de marzo y en su exposición del 8 del mismo, con varios atestados que acreditan, primero, el eminente riesgo que la amenaza por los ríos que la circuyen, el uno al noroeste llamado País, el otro al suroeste llamado Macho. Segundo, lo falso y peligroso de aquel terreno que se desmorona progresivamente. Tercero y último, la contagiosa, epidémica y desoladora peste de calenturas que por tantos años arrasa a aquel vecindario, impidiéndole su población y aumento que probablemente acabaría con todos sus habitantes al transcurso de pocos años. Ha venido en decretar y decreta. Artículo 1. La villa de Ujarrás se trasladará precisamente al llano de Santa Lucía por ser el terreno que se ha encontrado más a propósito y que tiene los elementos necesarios de salubridad, comodidad y bienestar de los vecinos. Artículo 2. En lo sucesivo se llamará Villa del Paraíso.
Tercero, el Ejecutivo nombrará a una persona inteligente y de las cualidades necesarias para que en este caso, a fin de que con anuencia de los municipios y síndico procurador proceda inmediatamente a delinear el terreno con mojones fijos, demarcando en su medianía, primer lugar de la iglesia y la casa cural, segundo, el lugar de la plaza frente a la iglesia, el tercer lugar de los edificios públicos, cabildo y cuartel que quedarán precisamente al norte de dicha plaza, con solo el terreno necesario para los edificios y sus oficinas. Cuarto, acomodará a los vecinos principales y que tengan mejor proporción para edificar en el resto de la plaza y manzana de la iglesia. Quinto, colocará sucesivamente a los demás vecinos en manzanas de 100 varas de longitud por cada viento, en proporción de colocar 4 casas en cada manzana. Sexto, dará 12 varas de latitud a todas las calles, delineándolas en perfecta escuadra. Séptimo, cuidará de dividir el vecindario igualmente a todos los lados de la plaza y dejará mojones de 5 manzanas al oeste de la plaza, otras al sur, norte y 4 al este, haya o no habitantes para cubrirlas. Artículo 4. Se premia a los vecinos de otros pueblos que dentro de 10 años quieran avecindarse en la nueva villa de Paraíso con 50 varas de tierra para su casa y 2 manzanas que se le darán en propiedad de las baldías más cercanas. Para amenyorearse de esta gracia basta avecindarse, y para enajenarla y disponer de ella han de transcurrir 4 años de vecindad. Además tendrán el goce general de las demás tierras que posee el vecindario. Quinto, todos los vecinos de aquella villa de edad desde 15 años hasta los 60 concurrirán sin excusa ni pretexto alguno a desbaratar y conducir los escombros de la iglesia y casa cural y edificios públicos hasta el sitio que señale el comisionado del gobierno, dejando a la consideración de el turno de número de jornadas que dará cada individuo con arreglo a sus haberes y circunstancias. Sexto, conducido el trasplante de los materiales, seguirá el de los más pobres hasta finalizar con la lista de jornales. Séptimo, todos los reos que se hallen sentenciados a obras públicas por más de un mes en todo el estado serán entregados a disposición del Ejecutivo para que, por conveniencia a la nueva villa, pudiendo aquellos compensar la pena personal en pecunaria con arreglo al artículo 19 de la ley reguladora, debiéndose entender en contenido de este artículo durante la construcción de los edificios públicos. Octavo, los vecinos pudientes costearán de su peculio el trasplante y edificación de sus propias casas. Artículo 9. El Ejecutivo, informándose de las cofradías que hayan en aquella iglesia, las mandará a recoger y depositar en persona de su confianza para invertirlas en la traslación y edificación de la nueva iglesia. El artículo 10 autoriza al Ejecutivo, primero, para que los fines del artículo 2, para las dimensiones de la iglesia, casa cural y edificios públicos, para que tome la calidad de empréstito hasta la cantidad de 2,000 pesos de la masa decimal, devolviéndolos de la parte que sucesivamente corresponda a aquella iglesia. Y esto solo en el caso de no alcanzar los recursos antes dichos, pero si por falta de prontos arbitrios hubiese de tardar la traslación, podrá tomar la referida cantidad que juzgue necesario para promoverla. Cuarto, para que mande abrir suscripciones voluntarias en todo el estado a favor de aquellos vecinos miserables
del modo que facilite mejor sus buenos resultados. Quinto, para que pueda vender en pública subasta hasta la mitad de las tierras que se le midieron a aquel vecindario por disposición de la Junta Gubernativa. Sexto, para que se le considere que no le quedan lo suficientes a aquel vecindario para la población de esas y ejidos, pueda vender del mismo modo cuanto sea necesario para la conducción de los edificios y casas de los miserables. Sexto, para que emplee en dichos objetos los fondos de propios de aquella villa. Octavo, para que entienda y defina cualquier asunto que se presente en favor de la traslación y para cualquier vacío que por ahora no esté al alcance de la legislación. Noveno, para que mientras se construya finalmente la nueva villa, mande a hacer a la mayor posible brevedad la traslación total de la iglesia, edificios públicos y vecindario en habitaciones provisionales de paja, sin permitir a persona alguna quedarse en la antigua, para ocurrir cuanto antes a la terrible peste que la devora. De modo que dentro de 3 meses contados desde la publicación de esta ley quede totalmente trasladada a aquel territorio. Y por último, para que pueda tomar provisionalmente la cantidad de reintegro, la cantidad que juzgue necesaria para sus caudales, y firma en el decreto José Joaquín Iglesias, presidente de la Asamblea Constitucional, Nicolás Ulloa y José María Arias. 3 días después, el Ejecutivo firma el decreto de mano de Rafael Gallegos. Este decreto lo acompaña Gallegos con un manifiesto hacia la población de Ujarrás que dice lo siguiente: el Ejecutivo de Costa Rica a los habitantes de la villa de Ujarrás, conciudadanos, el ánimo de las autoridades deliberantes del Estado se ha movido por vuestros lamentos y los de vuestros hijos en la desastrosa, amarga peste que devora esa porción apreciable de la población costarricense. La soberanía ha extendido su brazo bienhechor y consagrado sus tierras hacia vuestra existencia, dirigiendo esta mirada compasiva a la humanidad en ese recinto infecto y amenazado de otros males que no pueden precaverse si no es mandada vuestra traslación a otro punto que reúna cualidades posibles para conservaros y mejoraros. Y en consecuencia ha emitido la ley que correspondía al caso, ley que hará siempre honor a sus autores y que con tanto empeño ha promovido vuestro digno representante en la Asamblea. Por ella, se os manda evacuar ese territorio en el preciso término de 3 meses. Se ponen en manos del Ejecutivo los arbitrios para verificarlo y se le da para ello toda la autorización necesaria hasta fundar de nuevo la que se llamará Villa del Paraíso. Compatriotas, el Ejecutivo espera que corresponderéis a los justos y sabios fines que ha propuesto el celo paternal de vuestras autoridades emitiendo aquella disposición. Sabréis secundar sus benéficas miras y que antes del entusiasmo, que la coacción obrará en su cumplimiento y observancia. El Ejecutivo, que debe promoverla, ha acordado lo conducente con tan importante objeto, ha nombrado el agente que pasará a la mayor brevedad a esa villa, a dar la ejecución debida a la ley de traslación. No duda que antes del periodo prescrito, ella se habrá efectuado. Cuenta pues el Ejecutivo con vuestra cooperación simultánea y voluntaria, y está persuadido que no daréis lugar a que su autoridad se despliegue
para hacer efectivo el cumplimiento de una ley que mira a vuestra conservación, a vuestra salud, a vuestro fomento y vuestro bienestar. Amigos, el Ejecutivo llama vuestra atención por vuestra felicidad. Persuadido, por ello, obraréis con presteza y sumisión. También cree que en la nueva ermita irá a tributar el próximo mayo sus homenajes y los del pueblo a la Virgen Purísima Madre de Dios y de los hombres, vuestra patrona, ofreciendo a sus aras celestes las más humildes preces por vuestro bien y el de vuestros hijos. San José, marzo 27 de 1832, Rafael Gallegos. Como podemos apreciar en varios puntos del traslado decretado con la ley emitida por el gobierno, primero tratan de justificar qué son las enfermedades y los problemas de los terrenos que se desmoronan hacia el reventazón. Después hace un manifiesto que es por los buenos deseos de conservar a los ujarraseños, pero que si no se trasladan voluntariamente, se verán la obligación de desplegar las fuerzas para traérselos. Entonces, ese es los dos documentos que se emitieron para el traslado de aquella población. Y hay una cosa muy interesante, y me voy a permitir leer el acta de la sesión municipal del Consejo Municipal de Ujarrás del lunes 19 de marzo de 1832, es decir, 3 días antes de que el gobierno emitiera aquel decreto. Dice: sesión ordinaria del lunes 19 de marzo de 1832. Primero, se acordó pasar oficio de jefe político dando cuenta de no haberse fijado los carteles en la puerta del Cabildo por las notas del ciudadano presbítero Andrés Rivera, diputado por esta villa, quien nos dice demos cuenta si aspiramos a la traslación y como es evidente la pernizuela enfermedad, y haberle contestado: de hoy es que no se sabe si el camino de la Loría será el común o se trasladará hasta su casa. Firman Agustín Mesa, Joaquín Badilla, Blas Sojo, que era el alcalde, Cipriano Quirós y Miguel Molina, que era el secretario de actas del Consejo Municipal de Ujarrás. Seguidamente voy a leer la siguiente acta, y es la sesión del lunes 26 de marzo de 1832. Esta es un poquito más larguita, pero muy interesante. Como verán, el día viernes 23 de marzo, en Ujarrás los ujarraseños no se dieron cuenta de nada, no sabían nada. Técnicamente los ujarraseños se acostaron el jueves 22 de marzo a las 6 de la tarde, apagaron sus candelas de higuerilla y se levantaron a las 4 de la mañana el 23 de marzo. Pero se habían acostado ujarraseños y el 23 de marzo se levantaron paraiseños sin saberlo, porque ellos no habían recibido ninguna notificación del traslado. El acta del 26 dice: se leyó una nota del ciudadano diputado presbítero José Andrés Rivera, con fecha del 23 del corriente, es decir, el día que se emitió el decreto, porque este cura, que era el párroco de Ujarrás, era el diputado de la villa en la Asamblea Constituyente. Por la que da noticia a esta municipalidad y vecindario de haberse dado la ley por la Asamblea del Estado relativa a la traslación de estos vecinos al sitio de los riachuelos, en esta de nuestra el mayor gozo
que posee su espíritu y considerar lo estará también esta porción de habitantes en concepto de insinuar que la referida ley es tan benéfica y caritativa que ningún pueblo la goza hasta el día, porque está fundada a dar impulso, realce y promover todos los obstáculos a fin de proporcionarles la mayor felicidad, tanto al presente como en el futuro a esta posteridad. Esta municipalidad no ha podido menos que recibir esta noticia con el mayor gozo y combinar al mismo tiempo a sus vecinos para que lo demuestren también. Con efecto lo han hecho, con aclamaciones y vivas, deseando todos recibir la ley y dar principio a la empresa, considerando todos que con esta esperanza cesará la enfermedad tan reinante. Con este hallazgo acordado, este cuerpo que en contestación de esta nota se le remite al Padre este artículo, rindiéndole las mayores gracias y agradecimientos, con lo que se debe dar también los parabienes por nuestra felicidad. Segunda, se recibió otra nota del ciudadano jefe político superior con fecha del 23 del presente. Inserta el acuerdo que tuvo el Tribunal de Cuentas del año 30, a fin de que los mayordomos que administran las cofradías y obras pías acompañen un inventario de las alhajas y demás cosas que administran, y se acordó prevenirlos a que así los mayordomos, para que lo hagan cumplir inmediatamente y por consiguiente acusar recibo. Tercero, se presentó el regidor Agustín Mesa, que se hallaba licenciado en sus negocios particulares, y se acordó que continúe en su destino. Finalmente se leyó otra nota del jefe político superior fechada en el 22, en la que ordena que el mayordomo propio devuelva cierta cantidad de dinero que se introdujo en el año 30. Esta es el acta que, como les decía, hubo la del 19, hubo la del 26, pero el viernes 23 el pueblo de Ujarrás siguió en sus tareas cotidianas, sembrando su comida en el común del territorio, en un lugar que llamaban Los Chirritales, y la vida cotidiana del poblado con sus pulpería, la carnicería, el estanquillo donde vendían también el licor. Voy a continuar con otra acta del libro de sesiones de la municipalidad en este caso, de Paraíso, ¿verdad? Porque ya estamos para 13 de abril de 1832. Dice, se leyó el acta anterior y se aprobó. Segundo, manifestó el alcalde primero haber recibido una nota del alcalde primero de Cartago que destina 6 reos el martes 10. Manifestó haber recibido otra nota del alcalde de San José remitiendo también otros 5 reos, los cuales junto con los demás están destinados al trabajo y alojados por las noches en las cárceles y auxiliándose la ley con el alimento. 30. En virtud de estarse continuando el trabajo, que se divida la gente en partidas, tanto los vecinos como los reos, unos al desmonte, otros a cortar horcones y otros a traer juco, que en realidad es junco, pero está escrito como juco, y otros que continúan desarmando el convento, en virtud de que las tareas creadas y que aún cada día se aglomeran más a estos individuos,
se ha acercado el oficial alcalde Chavarría para que se venga de Turrialba y se traiga todos los vecinos de aquí que viven allá. Teniendo esta municipalidad en consideración que los abastecedores de rastro han cesado sus matanzas y que por esta razón falta el surtido al público, tanto para los que trabajen cuanto para los enfermos y para los reos, se acordó mandar comparecer a los abastecedores y hacerles ver la necesidad que se haya esta corporación de tomar providencia, haciéndoles ver que si se comprometen a dar abasto, sea en la inteligencia de que no falte el surtimiento. De lo contrario, se solicitarán abastecedores de otras partes bajo el pie, de que entonces no se les permitirá que maten por el tiempo que se contrate a los de afuera. Estas cosas pasan porque, ¿por qué traer reos? Bueno, porque no todos los vecinos de Ujarrás estuvieron de acuerdo en trasladarse inmediatamente a este territorio inhóspito que se les asigna, porque ellos tienen allá en Ujarrás sus casas, sus siembros, sus cercos, sus deudos. En el cementerio están padres, hijos, abuelos, familiares, está la iglesia, está la Virgen, está el pueblo. Aquí lo que hay es una montaña y no hay comida, no hay donde dormir, no hay donde vivir, y como vemos ya ni siquiera hay carne para comerse un bistecito de vez en cuando, acompañando sus verduras. Por eso, posiblemente, como mucha de la población se vino, los señores que se ocupaban de surtir las carnes en Ujarrás, ya no volvieron a matar y se les conmina a que lo hagan o contratan a gente de afuera. Estas son pequeñas cosas que pasan en este proceso de traslado, ¿verdad? Imaginemos, tengo mi casa de adobes y teja y vivo durante años ahí, de pronto tengo que abandonarla, destruirla y venirme a un charral. Entonces, es muy duro, son consecuencias funestas para una población que, bueno, en el momento del traslado hay enfermos, como van a haber enfermos 15 o 22 días después de que están aquí la gente chapeando, se enferman de viruela, de calenturas y hasta de cólera, porque las condiciones de salubridad no son las de Ujarrás. Las necesidades se hacen a campo abierto y se contaminan los vecinos que están trabajando para crear un nuevo pueblo. Entonces necesitan mano de obra, necesitan comida, necesitan vivir una nueva historia. También se da el asunto de las gentes pobres, de personas solas, algunas señoras que viudas o solas en Ujarrás, en extrema pobreza, son también obligadas a venirse, ¿verdad?, para que se cumpla el término establecido por el gobierno de Gallegos para que el pueblo esté en su totalidad trasladado en el mes de mayo. Sin embargo, pues la resistencia de los pobladores de Ujarrás, unos migraron hacia el Jazz, a Santiago, a Turrialba, como vimos que se le pide al alcalde Chavarría, que estaba en Turrialba, traerse a los vecinos que estaban viviendo allá, a Tucurrique, algunas otras latitudes, porque no querían venirse a este territorio inhóspito. Hay otra acta muy interesante y un acto que conocemos por estos documentos que tenemos a mano, que la primera ermita que construyeron los vecinos del antiguo Ujarrás y que ya ahora son los vecinos de Paraíso, ocurrió el 16 de julio de ese año, de 1832. Y es que
habían podido hacer la ermita para irse a traer la Virgen. Tengamos claridad, el pueblo tenía una iglesia con todas las imágenes y con todo el ritual de la iglesia que se celebraba ya, y de un momento a otro ya no tenemos iglesia. Porque el decreto había ordenado que se desmantelara la iglesia y todas las casas de habitación de los vecinos de Ujarrás. El objetivo específico era que los vecinos no se pudieran refugiar en la iglesia y ofrecieran resistencia para trasladarlos. Y desde luego en las casas para que no se quedaran. Y se mandó incluso a cerrar las calles para que los vecinos no pudieran trasladarse normalmente en aquel vecindario. Es decir, es un acto de suma violencia en contra de un poblado por parte del gobierno, que por sus intereses políticos, por intereses particulares de apropiación de territorio y de desmembración jurídica política del ayuntamiento de Ujarrás, que creemos como una hipótesis que esto es debido tal vez a un resentimiento que guardan algunos políticos porque en el proceso de independencia Ujarrás estuvo del lado de los republicanos, es decir, ellos apelaron a la independencia total del reino español y crear un estado libre de Costa Rica. Esa posición de los ujarraseños, valiente en el momento de la independencia, tuvo consecuencias. Acordémonos que para 1824 le quitaron el patronazgo a la Virgen de Ujarrás, se lo dieron a la Virgen de los Ángeles, y es muy curioso que desmembren políticamente a la municipalidad de Ujarrás. Les decía que la primer capilla que los vecinos en ese correr ahí volando cuchillo en la plaza ahí para abajo y para arriba y en el centro, tenían la obligación inmediata de construir una ermita para traerse la Virgen especialmente y los demás saberes de la iglesia para rendirle cultos y honores como correspondía al pueblo de Ujarrás, en buena teoría en mayo, pero no habían podido hacer la ermita, que fue hecha de horcones de poró, de caña y monte como techo, ermita que por esos malos materiales ya para 1834 estaba técnicamente destruida y había ocurrido un temblor muy fuerte en ese año y técnicamente se cayó. Voy a leer el acta del 16 de julio de 1832 que dice lo siguiente: reunidos los oficiales, regidores, síndico, alcaldes de la municipalidad, a fin de celebrar sesión segunda, se aprobó la acta anterior. Se acordó que nuestro antiguo Ujarrás, habiendo quedado en miserable estado, como en efecto por la salida de nuestra poderosa Madre María Santísima del rescate, se ha continuado como hasta aquí, sacando enfermos por el orden siguiente: que una que otra mujer sola que resta de salir se traiga sus tejas en los días festivos, mientras tanto se verifique la gotera de cada una de sus casas pajizas y se recojan a sus arbitrios y sus labores, probando la salida dentro de los términos preventorios de 3 días. Que para las indispensables obligaciones de cumplir con la ley de nuestra traslación, por habernos embargado nuestras fuerzas de alto vejamen de nuestras propiedades y haciendas, evidente que sustento es preciso. Folio 21 y 22 de esa acta del 16 de julio, que los pocos vecinos que quedaban en Ujarrás al ver salir a la Virgen hacia el nuevo poblado se sintieron avasallados y humillados y desamparados de
encima de que el pueblo estaba destruido por el decreto que los obligó a venirse de Ujarrás. El fin de lo que leemos al finalizar esta acta es que los gozos, las aclamaciones, aplausos y vivas y felicidad que gozaron los regidores y alcalde de Ujarrás aquel día que reciben la noticia del decreto del traslado, pocos meses después se ha vuelto en lamentos, pobreza, tristeza, dolor, incluida la separación de los que quedan en el valle de la avenida de la imagen de Nuestra Señora, aquel 16 de julio de 1832. Y esa pobreza física o psicológica que afecta a los nuevos paraiseños, que ya no son ujarraseños en julio, es eso, que han sido desarraigados de lo que eran la identidad cultural de Ujarrás, sus vivencias, su pueblo, el cementerio, el río, las llovidas, el diario vivir de ujarraseños se acabó, producto de un plumazo del jefe de Estado, que decretó la destrucción de Ujarrás y la creación de un nuevo pueblo, que graciosamente lo pusieron con el nombre de Villa del Paraíso. No sabemos por qué, ni para qué, ni cuál es la intención, porque en ninguna de las actas del Consejo Municipal de Ujarrás o los primeros meses o años de Paraíso no hay ninguna referencia de por qué sería que a Gallegos se le ocurrió ponerle Villa del Paraíso cuando debió haber sido continuar la Villa de Ujarrás. Yo también, como una hipótesis, creo que a veces algunas cosas que suceden hoy en Paraíso, que pienso que falta más arraigo, más fuerza para defender lo que somos, yo pienso, es una hipótesis que tiene que ver con estas cosas que se acabaron de un solo plumazo, con lo que era Ujarrás, un pueblo con su propia cultura, sus raíces, y fueron cortadas y enterradas en el valle, y lo que quedó trasladado a un territorio inhóspito, estéril, porque las tierras a donde los trajeron no se podía sembrar nada porque no produce nada, porque es una tierra estéril contraria a la de Ujarrás. Otra pobreza que acarrea inmediatamente, no solo como cité hace un rato, la falta de abastos de carne, es que todos los hombres que están aquí chapeando, desmontando, cortando árboles, haciendo ranchos, tienen sus parcelas en la tierra del común de Ujarrás, en donde tienen sembrados sus cementeras, como se decía en aquella época, es decir, sus cercos, como se decía en aquella época, los siembros, la parcelita con maíz, con frijoles, con yuca, con el mismo tabaco, con caña de azúcar, el que podía sembrar caña de azúcar para el dulce. La comida de todo el pueblo se estaba perdiendo porque no había quien fuera ni a cuidarlos ni a cosecharlas. Y esto acarrea otro factor, que algunos vecinos de otros pueblos aledaños saquearon aquellos productos que estaban ya para cosecharse, porque no había quien los cuidara ni quien los cosechara. Hay que pensar, había una prioridad, hacer el nuevo pueblo, pero no había quien fuera a cuidar los cercos, a deshiervar, a recoger la milpa, a recoger los frijoles cuando ya estaban listos, que las lechugas no se perdieran, que había que arrancar el ñame o las yucas. Entonces, no solo es una pobreza espiritual y mental que les llega del desarraigo, sino también hambre, necesidad. Y lo peor, no tener a dónde vivir adecuadamente y estar enfermo, porque la enfermedad de la cólera y las calenturas y todas las pestes que heredaron de los españoles no se quedaron en Ujarrás, porque todo el territorio costarricense, incluido Cartago, padecía las mismas enfermedades: viruela, sarampión, calenturas, lepra, todo lo que padecieron los pobladores de Ujarrás
pocos días después estaba padeciendo en el nuevo territorio de El Paraíso que se estaba construyendo. Y otra calamidad que les acarrió rápidamente, pocos meses después del traslado, y que ya algún ranchito había por ahí, y que ya había gente que se había podido venir a poner más monte en el techo para que las goteras no se les mojara su casita, su piso de suelo, donde tenían que dormir porque no había más, es que una familia de Cartago, en contubernio con un político de Ujarrás, habían planeado y pensado aprovecharse de aquella ocasión del traslado. Son una familia conocida como los herederos de los Ramírez de Cartago, que en abril, o sea, un mes después de que se emite el decreto y que ya hay gente chapeando y que ya hay una callecilla aquí que da lugar ahí al frente de lo que iba a ser la iglesia, reclaman al gobierno municipal el pago de las tierras que ellos heredaron de la familia antepasada desde 1564, que estaban ocupando una tierra de los Ramírez Cartagos y que tenían que pagárselas, o que en su defecto le dieran igual tamaño de terreno en las partes de aquí más arriba, el lado norte de Paraíso, que son las tierras productivas, poco productivas, pero que son las más productivas de este lado. Es decir, los Ramírez, con un señor que se llamaba Esteban Morales, un político que estuvo en la municipalidad de Ujarrás desde el 12, de secretario, de escribiente, de regidor, de alcalde y de diputado suplente, quería también sacar tajada. Entonces, el pueblo de Paraíso no solo se ve agobiado de haber dejado Ujarrás, de haber dejado su Virgen allá botada durante 4 meses, de marzo a julio, su casa, su cementerio, sus siembros, su familia, sus hijos, porque los chiquillos se quedaron abandonados allá. Hay que pensar que alguna señora tenía que venirse a cocinar ahí con una olla, un fogón en el suelo, para que los hombres siguieran trabajando. Aparece una familia queriendo sacar tajada, pidiendo que le pagaran las tierras. Por dicha, no tenían ni títulos ni forma de demostrar que el rey Felipe II en 1560 y tantos les había heredado tierras en el llano de Santa Lucía y que ahora la municipalidad de Paraíso tenía que pagarles. Eso es parte también de la parte nefasta de este traslado, las consecuencias negativas que los pobladores de Ujarrás vivieron una vez que se trasladaron a Paraíso, aquella villa del Paraíso. Bueno, y como eran nuestros abuelos, la Villa del Paraíso. Esto acarrea mucho problema social porque las enfermedades, la falta no hay un doctor, no hay medicamentos, están con viruelas, están con tosferina, con catarros, con toda la pestes y están en un nuevo poblado estéril. Esto nunca se dice porque no hay interés, pero nosotros pues queremos que poco a poco los paraiseños conozcamos las realidades de lo que ha sido nuestra historia. Yo creo que es fundamental para todo pueblo conocer su pasado para no seguir cometiendo errores en el futuro. Porque pueblo que no conoce su pasado está condenado a tener un futuro desastroso. Y eso es muy posible que haya sucedido a lo largo del tiempo en Paraíso. Para ir terminando, quiero leerles quiénes fueron los miembros del Consejo Municipal, los últimos miembros del Consejo Municipal de Ujarrás en el año 32. Ellos estaban nombrados hasta diciembre de ese año y aunque ya se trasladaran a Paraíso, cumplieron su obligación hasta el 31 de diciembre del 32. El Consejo Municipal de Ujarrás, como les decía, estaba integrado desde 1812, cuando se estableció el régimen municipal constitucional, gracias a la gestión de nuestro
apreciado e ilustre ciudadano don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz cuando se estableció por primera vez el régimen municipal constitucional, acabando para siempre con el antiguo Cabildo Real de Ujarrás y el Cabildo Indígena de Ujarrás. Se establecía que a cualquier pueblo que tuviera 1000 habitantes o más podía elegir 1 o 2 alcaldes. En el caso de Ujarrás, que tenía una población aproximada de 3.500 habitantes en el momento del traslado, pues había elegido 2 alcaldes. El primer alcalde se llamó Blas Sojo, el segundo alcalde, don Manuel Chavarría, el primer regidor, Agustín Mesa, segundo regidor, Cipriano Quirós, tercer regidor, Joaquín Badilla, y hubo 2 secretarios en ese año, don Joaquín Rodríguez y Miguel Molina. Eso lo encontramos en el expediente 268, en el folio 20. Y para el año de 1833, porque en diciembre se hacían las elecciones para elegir el nuevo consejo, porque los consejos duraban 1 año en aquella época, aún hasta muy entrado el siglo XX. Para el año de 1833, el Consejo Municipal de la Villa del Paraíso estaba integrado por el alcalde primero, Juan Quirós, el alcalde segundo, Juan Pablo Mesa, el regidor Juan Rojas, el regidor Joaquín Bonilla y el procurador síndico Juan de la Rosa Morales. No tengo el nombre del secretario porque si no había un regidor cumplía esas obligaciones. Quiero recordarles que algunas de las cosas que hemos comentado en esta pequeña reseña están fundamentadas en la bibliografía que tenemos a mano y que por alguna razón particular en los últimos 8 meses he estado revisando las actas municipales de este pueblo desde el periodo colonial hasta el día de hoy, en donde tengo una enorme cantidad de actas fotografiadas, porque en este momento, por las condiciones pandémicas, el registro el Archivo Nacional solo nos permite ir unas 2 o 3 horas y hacer las fotografías que se pueda de esas actas, pero aún así, en 8 meses tengo una cantidad grande de actas que con mucho gusto, si a algún ciudadano le interesa alguna, y si la tenemos, se la podemos dar con mucho gusto. Son documentos públicos que están en el archivo, pero si tenemos la facilidad de tenerlas en mi casa, en mi computadora, si alguien quiere alguna acta o el acta esta del traslado, con mucho gusto se la damos. Por eso, reiterar que tengo el tomo completo de las actas municipales de 1832 y la gran mayoría digamos, de 1820 hasta hoy, pero con baches a lo largo del siglo XIX, sobre todo después de 1860 hasta 1890, hay un gran vacío porque se desaparecieron las actas, se perdieron. Hay algunos datos y actas de 1903, de 1907, de 1911, del 1919, del 29, del 47, del 50 y de ahí para atrás, pues las actas actuales del 53 para adelante están en el Archivo Nacional también y pues se pueden conseguir, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, reitero que tenemos las actas desde por lo menos un inventario de 1812 a 1814 que estuvieron vigentes el primer régimen, municipalidad de Ujarrás, de la municipalidad constitucional, ¿verdad? Y libros de actas del proceso de independencia, libros de actas, como les digo, de mitad del siglo XIX y las del siglo XX. También está el libro de don Eladio Prado, donde hay un montón de referencias sobre las leyendas de Nuestra Señora, el proceso del traslado. Hay
los decretos constitucional del traslado. Hay un libro de Percy Rodríguez que se llama 200 años del régimen municipal costarricense, 1820-2020, que publicó hace 2 años por los 200 años del régimen constitucional municipal de Costa Rica. Y el álbum de Figueroa, de donde hemos tomado alguna información, como el mapa de Ujarrás, el plano de cómo era Ujarrás, que era un poblado grande de 71 manzanas con aproximadamente 500 casas y como 3.500 habitantes. Era un poblado igual al centro antiguo de Paraíso, es decir, 5 manzanas al norte de la plaza, 5 manzanas al oeste, 4 al este y 5 al sur. Así era Ujarrás y así se construyó Paraíso. Quiero y espero que de algo sirva esta conversación y estos datos que espero, y si tenemos interés podemos ahondar más en algunos aspectos de este traslado y sus consecuencias, que no todo fue alegría, risas y festividad, sino que tuvo repercusiones sociales muy graves, porque de un pueblo establecido que fue destruido, nos queda que llamamos nuestro paraíso. Muchísimas gracias y espero que podamos continuar dando a conocer algunos datos de nuestro pueblo y anécdotas y recordatorios de lo que ha pasado y poder conmemorar cosas que tienen valor en nuestra historia y luchar por fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro arte, la música popular y la música clásica, y el canto, la poesía, todo lo que hacemos los paraiseños, fortalecer nuestra identidad cultural, que es una necesidad, defender nuestro patrimonio. Muchísimas gracias.